Bueno, exactamente no exhaustivamente, pero ¿qué eran los decretos de nueva planta? ¿Por qué para los nacionalistas es como mentar la bicha? Bueno, vamos a ver, los decretos de nueva planta obedecen a ese intento de racionalizar lo que es el país, es decir, que efectivamente no exista multitud de legislaciones, una separación entre las distintas regiones, etcétera. La tesis de Admeyer y de Patiño, que eran los grandes asesores de Felipe V, es que lo mejor era generalizar el derecho castellano. Es decir, olvídese su majestad de las diferencias de derechos, generalice el derecho castellano, que es el más sensato, y dejémonos de historias. Seguramente, con el paso del tiempo, tenían toda la razón del mundo. Pero la verdad es que Felipe V lo que quiso fue, de alguna manera, mantener ciertas diferencias regionales, sobre todo en el área del derecho privado. Valencia perdió el derecho privado, pero lo conservó Mallorca, lo conservó Aragón, lo conservaron las Vascongadas y Navarra, que habían sido borbónicas, y lo conservó Cataluña. Es decir, que ese derecho privado se mantuvo, lo que hoy en día se llaman las legislaciones forales. Y sí se intentó, pues por ejemplo, que existiera una centralización de la última instancia de la justicia, porque eso es absolutamente normal en un Estado moderno, y en el caso de Cataluña incluso se llegó a un equilibrio entre el gobierno del capitán general gobernador y la audiencia. Es decir, los decretos de nueva planta lo que hacen es racionalizar la administración de justicia, permitir que la gente pueda encontrar empleo en las distintas regiones españolas, porque es absurdo que un catalán no pueda tener un empleo en León y es absurdo que un madrileño no pueda tener un empleo en Tarragona, por ejemplo, cuando forman parte de la misma nación, e incluso conservó unos derechos forales que yo personalmente creo que con el paso del tiempo es dudoso que tendrían que haberse mantenido, pero que en cualquier caso es la decisión que se tomó. Ni punto de comparación, como veremos al hablar de las mentiras de la historia, con esa idea que Felipe V arrasó con las naciones que existían en España, etcétera, etcétera, porque eso es una falsedad. Para mí es un enigma porque, habiendo hecho la guerra y habiéndola ganado, una cosa que es tan de sentido común como puestos a hacer una racionalización, que los españoles sean iguales ante una ley, se conservan esta especie de legislación foral. ¿Es posible que la raíz sea precisamente el apoyo a los Borbones de vascos Navarra y navarros? Sí. Yo creo que hay varias razones. Una, efectivamente, es el apoyo de vascos y navarros. Otra es que esa misma legislación no estaba del todo unificada en Francia. Es decir, Francia tiene también una diversidad no foral, pero parecido a lo que sería el derecho foral, que seguramente era el punto de vista de Felipe V. Pero bueno, si eso funciona en Francia, ¿por qué no va a funcionar en España, ¿no? Y desde luego eso en Francia no desaparece hasta la Revolución Francesa. Pero luego yo creo que también hay un intento de Felipe V de ser un rey español. Es decir, Felipe V, una vez que se convence de que no va a ser rey de Francia, después de la muerte de Luis I, como veremos en su día, pues finalmente decide que él va a ser un rey español. Y si los españoles no han cambiado eso desde los reyes católicos, pues bueno, tampoco se va a complicar uno mucho la vida. Como decía Carlos III cuando le pedían que aboliera la Constitución, la gente la quiere, la Inquisición, perdón, la gente la quiere, a mí no me molesta porque la voy a abolir, ¿no? Y además no actúa. Y además no actúa apenas, pues en fin, ¿por qué nos vamos a meter en berenjenales? Bueno, luego iremos a las mentiras de la historia y esa... Bueno, claro, espero que no nos pongan una demanda por decir que es mentira lo que dicen de los decretos de nueva planta Totalmente. en Cataluña. Totalmente. Pero mentira total, como casi todas las cosas que se cuentan. Mentira que no les hicieron tanto daño, como dicen, entonces. No, les hicieron muchísimo bien. Pero si menudo negocio. El daño, como de costumbre, casi siempre fue al interior. Castilla, que es la que siempre ha pagado el pato, como no se queja. Bueno. Vamos a las grandes mujeres en la historia de España. Vamos a hablar de una escritora también guadianesca, porque apareció, tuvo una época de esplendor, blup, se sumergió, desapareció durante 20 años y reapareció de nuevo, convertida en un clásico viviente. Pero es una catalana que está viva y que hace tiempo que no escribe, pero hace muy poco nos ha dejado muestras de que puede ser una contemporánea. Bueno, Ana María Matute. Mentiras de la historia.
Bueno, vamos a las grandes mentiras de la historia. Esta es una de las más gordas, como dicen en mi pueblo. ¡Hola, qué mentira más gorda! Bueno, pues esto, los decretos de nueva planta, la ruina de Cataluña, etc. Sí. Esa me la tenéis que contar, que yo me la había tragado. Esto es una mentira de unas dimensiones verdaderamente descomunales. Es decir, ¿qué dice la ortodoxia del mito nacionalista? Pues que los decretos de nueva planta evidentemente pasaron por Cataluña como el caballo de Atila por los campos de Europa, aniquilaron Cataluña, la privaron de su derecho y no digamos ya en qué condiciones quedó. Vamos a ver, los decretos de nueva planta fueron extraordinariamente beneficiosos para Cataluña. Es decir, si hubo una región española que se benefició de los decretos de nueva planta fue Cataluña. Y se benefició por varias razones. Primero, porque desaparecieron las fronteras. Con lo cual, Cataluña, que tuvo una economía que de alguna forma despegó como la del resto de España, pudo exportar al resto de España, que es su mercado natural todavía ahora, 3 siglos después, sin tener que pagar las tasas y los aranceles de las fronteras. O sea, en ese sentido le benefició extraordinariamente. En segundo lugar, unificó la administración de justicia, que aunque evidentemente a los nacionalistas hoy les parezca que es fatal, eso suele ser uno de los principios de desarrollo de cualquier país. El saber que vas a encontrar justicia en cualquier tribunal al que acudas. Y hasta tal punto le benefició que incluso le benefició en términos de impuestos, porque en 1716 se introduce en Cataluña el catastro. Y desaparece el famoso sistema del rey discutiendo con las oligarquías catalanas sobre lo que hay que cobrar y se pasa a un sistema fiscal racional, que es que según esos ingresos que marcaba el catastro y según esos bienes la gente tributaba. Con lo cual el avance que se produce en términos impositivos de administración de justicia y de comercio con Cataluña es tan extraordinario que incluso posiblemente el nombre de peseta que aparece en 1717 sea de origen catalán, porque efectivamente son los que funcionan. De pesa, de pieza, peseta, piececita. Exactamente. Peseta, sí. De hecho, ya existían en Cataluña unas pesetas de plata en el siglo XV y es muy posible que venga de eso mismo. Sí, Figuerola es el que lo hace y probablemente se basa exactamente en eso, que es una palabra catalana, es una piececita. Exactamente. Sí. De modo que no solamente es que los decretos de nueva planta no fueron perjudiciales para Cataluña, es que fueron extraordinariamente beneficiosos. E incluso durante el siglo XVIII es cuando empieza a producirse el gran despegue económico de Cataluña y se produce por los decretos de nueva planta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de llegar los Borbones, Cataluña hubiera estado integrada en una monarquía austracista como la del archiduque y hubieran seguido las cosas igual? Pues que seguramente a Cataluña le hubiera ido muy mal. Es decir, Cataluña hubiera seguido toda la situación de declive que atravesó durante prácticamente todo el siglo XVII, con una tensión social enorme que, por cierto, en buena medida queda muy aliviada por la introducción del catastro y además, bueno, pues evidentemente con esa imposibilidad de vender más allá de la frontera, pues porque existía una frontera. Bueno, pues nada, que no se diga que nosotros no decimos lo que hay que decir. Luego, si se quieren enterar o no, y como decían nuestros ancestros, y si los ingleses se quieren condenar, que se condenen. Sí. Virginia. ¿Habéis visto